Bien, ¿qué están haciendo aquí? ¿Y qué hay en la bolsa? Estaba en el parque, hermano, no estamos molestando a nadie. Sí. Bueno, pregunté qué hay en la bolsa, dímelo. Eso no es asunto suyo. Sí lo es. Ahora. Ves este taser en una mano y las esposas en la otra. Entrégame la bolsa, te vas a la cárcel. No hemos hecho nada. Entrégalo lo mismo los dos. El oficial Ryan Caldwell, un policía novato con apenas 8 meses en el trabajo y ya conocido por realizar arrestos sin causa probable, patrullaba Riverside Park cuando notó a 2 hombres hispanos sentados en un banco, sin hacer nada más que ocuparse de sus propios asuntos. Y aunque no tenía ninguna base legal para abordarlos, Caldwell se quedó allí 15 minutos, observando, esperando cualquier cosa que pudiera etiquetar como sospechosa. Luego, cuando un tercer hombre hispano se acercó y le entregó en silencio una bolsa a uno de ellos y se marchó, Caldwell trató ese breve intercambio como si fuera prueba de un delito y marchó hacia el banco, los acusó de estar tramando algo y exigió la bolsa en el acto, porque estaba convencido de que tenía que ser droga o algo ilegal. Cuando los 2 hombres, los agentes especiales del FBI Damon Wright y Kelvin Miles, le dijeron que no habían cometido ningún delito y se negaron a consentir un registro sin orden judicial, Caldwell alzó la voz. John amenazó con usar la fuerza, sacó su taser y declaró que estaban arrestados por resistirse a un oficial. Lo que Caldwell no sabía era que los hombres a los que estaba amenazando eran agentes del FBI encubiertos en una operación activa, que acababa de apuntar su taser a agentes federales, que toda su diatriba racista estaba grabada, y que esa decisión de perfilar y escalar le costaría la placa. Desencadenaría una investigación a nivel de todo el departamento y terminaría en una demanda que drenaría a la ciudad por casi $1 millón. Antes de seguir, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Nos encanta ver desde dónde sintonizas. Y si crees que 2 hombres hispanos deberían poder sentarse en un banco del parque sin que un policía los perfile. Dale like a este video y suscríbete. Riverside Park, un jueves por la tarde a finales de abril. Y se veía exactamente como se suponía que debía verse. Tranquilo, abierto y lleno de gente simplemente viviendo su vida. Familias con niños en el parque infantil, corredores en los senderos, personas sentadas en bancos leyendo o hablando por teléfono, perros corriendo sueltos en el área designada. Ese tipo de lugar al que ibas para respirar un minuto, salir del ruido de la ciudad, sentarte al sol y simplemente existir sin que nadie te molestara. Damon Wright y Kelvin Miles estaban sentados en un banco cerca de la entrada este del parque, hablando en voz baja y observando cómo transcurría la tarde a su alrededor. Damon tenía 34 años, 9 años en el FB1, actualmente asignado a la División de Crimen Organizado, trabajando operaciones encubiertas que requerían mezclarse en entornos donde parecer un agente federal podía hacer que lo mataran. Kelvin tenía 32, 7 años en la oficina, misma división, mismo tipo de trabajo. Y ambos vestían ropa casual, jeans, sudaderas con capucha, tenis, nada que hiciera que alguien mirara 2 veces. No eran solo 2 amigos poniéndose al día en un banco del parque. Estaban trabajando. Llevaban 6 meses ejecutando una operación encubierta, dirigida a una organización de tráfico de drogas con vínculos en 3 estados. Y ese día estaban esperando a un contacto que entregaría inteligencia que les ayudaría a realizar arrestos dentro de las próximas 2 semanas. La entrega tenía que ser rápida, discreta y completamente anodina. Un hombre se acercaría, les entregaría una bolsa que contenía documentos y un teléfono desechable, y se iría. Sin conversación, sin llamar la atención. Solo 2 personas reuniéndose en un parque público como ocurría 1000 veces al día. Damon miró su reloj. El contacto iba 5 minutos tarde, pero eso no era inusual. Miró a Kelvin, que estaba desplazándose por su teléfono con esa postura relajada que viene de años haciendo este tipo de trabajo. Habían hecho docenas de entregas como esa antes. Era rutina, incluso aburrida.
Lo que no notaron de inmediato fue el patrullero que había entrado al estacionamiento 12 minutos antes y luego se había quedado ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. El oficial Ryan Caldwell estaba sentado en su patrulla con el motor apagado y los ojos fijos en el banco donde Damon y Kelvin estaban sentados. Caldwell tenía 26 años y apenas 8 meses en la fuerza policial, y en esos 8 meses ya se había ganado una reputación que sus oficiales de entrenamiento habían empezado a notar, pero no habían abordado formalmente. Era entusiasta, demasiado entusiasta. Hacía paradas sin una justificación clara. Arrestaba a personas con cargos que no siempre se sostenían en la corte. Y durante esos 8 meses se habían presentado 3 quejas formales contra él por parte de residentes hispanos y latinos. Todas afirmaban que los había detenido sin causa probable, que los había interrogado agresivamente y que los había tratado como criminales por no hacer nada más que existir en espacios públicos. Las 3 quejas habían sido documentadas. Las 3 habían sido anotadas por sus supervisores. Y las 3 habían sido desestimadas como el tipo de cosas que pasan cuando un novato todavía está aprendiendo el trabajo. Caldwell vio a Damon y Kelvin sentados en el banco, y algo en su cerebro lo marcó de inmediato. 2 hombres hispanos sentados solos, sin hacer nada obvio, pero en la mente de Caldwell eso no importaba. Parecía que estaban esperando algo, y las personas que se sentaban en bancos del parque esperando algo, por lo general, estaban esperando algo ilegal. Los observó durante 15 minutos. Los vio hablar. Los vio revisar sus teléfonos. Los vio no hacer absolutamente nada que justificara una intervención bajo ningún estándar legal. Pero Caldwell siguió mirando de todos modos porque, en su mente, era solo cuestión de tiempo antes de que hicieran algo que le diera la causa probable que necesitaba. Y entonces ocurrió. Un tercer hombre entró al parque por la entrada oeste. También era hispano, también vestía de manera casual y caminaba con ese paso decidido que decía que iba hacia algún lugar específico. Llegó hasta el banco donde Damon y Kelvin estaban sentados. Se detuvo justo frente a ellos y sin decir una sola palabra, le entregó a Damon una pequeña bolsa de lona negra. Damon tomó la bolsa. Asintió una vez, y el hombre se dio la vuelta y se fue, sin apretón de manos, sin conversación, sin intercambio de dinero, solo una entrega silenciosa que duró menos de 10 segundos. Para cualquiera que mirara sin prejuicio, parecía lo que era, una persona entregándole algo a otra persona en un parque público. Podían haber sido herramientas prestadas, podía haber sido ropa de gimnasio, podía haber sido cualquier cosa. No había ningún contexto que sugiriera un delito. No había comportamiento que indicara actividad de drogas. Nada que le diera a un oficial razonable causa probable para investigar más. Pero Ryan Caldwell no lo vio así. Envió a 2 hombres hispanos recibiendo una bolsa de un tercer hombre hispano en un parque, y su cerebro completó el resto. Drogas, un trato, actividad criminal ocurriendo justo frente a él. Los había estado observando, esperando que se equivocaran, y ahora, en su mente, le habían dado exactamente lo que necesitaba. Caldwell salió de su patrulla y empezó a caminar hacia el banco. Su paso era rápido, decidido y agresivo. Su mano ya estaba apoyada en el cinturón cerca de su equipo. Y para cuando llevaba la mitad del trayecto sobre el césped, ya había decidido cómo iba a terminar esto. Damon lo vio venir primero. No dijo nada en voz alta, pero su postura cambió apenas, y Kelvin lo captó de inmediato. Ambos levantaron la vista y vieron al oficial novato caminando directo hacia ellos con una expresión que dejaba claro que no venía a pedir indicaciones. Caldwell llegó al banco y se detuvo justo frente a ellos, mirándolos desde arriba de una manera claramente intimidante. Bien, no se presentó. No preguntó si necesitaban ayuda. Simplemente miró a ambos y soltó lo primero que se le vino a la cabeza. Ya sabía que los de tu clase siempre están metidos en algo.
Damon y Kelvin lo miraron, mezcla de confusión y cautela. Damon habló primero, con voz calmada y pareja. Disculpe. El tono de Caldwell era agudo y acusatorio. No te hagas el tonto conmigo. Los he estado observando. Me alegra haberlo hecho porque acabo de atraparlos con las manos en la masa. No tuvieron el descaro de estar vendiendo drogas o cometiendo delitos aquí mismo en público. Señaló la bolsa que estaba sobre el banco, al lado de Damon. Entrégame esa bolsa ahora mismo. La expresión de Damon no cambió, pero su voz llevaba un peso que no tenía un instante antes. Oficial, ¿cuál es el problema? Solo estamos sentados aquí. Caldwell dio un paso más cerca, la voz subiendo. Corta el teatro. Vi lo que pasó. Un tipo se acerca, te da una bolsa y se va sin decir una palabra. Eso no es normal. Eso es un trato de drogas. Así que entrégame la bolsa o arresto a los dos ahora mismo. Kelvin intervino, todavía calmado, pero firme. No hemos cometido ningún delito. Usted no puede simplemente acercarse y empezar a exigir cosas. Estamos sentados en un banco público. No estamos molestando a nadie y usted no tiene causa probable. El rostro de Caldwell se endureció. No necesito causa probable. Vi lo que vi. Sé lo que ustedes dos están haciendo. ¿Creen que soy estúpido? Entréguenme la bolsa o la tomo por la fuerza. Damon miró directamente a Caldwell y mantuvo la voz nivelada. Conocemos nuestros derechos. Lo que hay en esa bolsa no es asunto suyo. No hemos cometido ningún delito. No consentimos un registro. Si quiere registrarnos, necesitará una orden. La paciencia de Caldwell, que ya era poca, se rompió por completo. Se acercó aún más, ahora dominándolos con su presencia, y habló lo bastante fuerte como para que la gente cercana empezara a voltear. Esto no es una solicitud, esto es una orden. Soy un oficial de la ley, y sospecho que ustedes dos están cometiendo un delito. Es mi trabajo averiguar qué hay en esa bolsa. Así que, a menos que quieran que use la fuerza, voy a ver qué hay dentro, les guste o no, y de todos modos los voy a arrestar. Así que si no quieren que agregue resistencia a mi informe, más les vale entregarme esa bolsa ya. La voz de Damon seguía calmada, pero con acero debajo. Conocemos nuestros derechos. Usted los está abusando, incluso siendo policía, no está por encima de la ley. Hizo una pausa y luego formuló la pregunta que tenía que hacerse. ¿Esto es porque somos hispanos? Si fuéramos blancos, ¿nos habría estado observando 15 minutos? ¿Estaría aquí parado exigiendo registrarnos sin causa? Caldwell soltó una risa corta y amarga, y cualquier profesionalismo que hubiera fingido se evaporó. Eso no importa. Lo único que importa es que ustedes son hispanos, y al final, eso es lo único que los de su clase hacen de todos modos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire un momento, innegables y grabadas. La voz de Kelvin fue baja, pero cortante. Tiene que irse ahora mismo antes de arruinar su propia carrera. Llame a su supervisor. La mano de Caldwell fue al cinturón. Sacó las esposas con una mano y el taser con la otra. Levantó el taser para que ambos lo vieran con claridad. Amenazar a un policía es un delito. Están bajo arresto, y si se resisten, ¡ni los voy a taser a los dos! Apuntó el taser directamente hacia ellos. Damon y Kelvin se miraron. Ambos sabían que esto ya se había ido demasiado lejos. No había forma de hablar para salir de ahí. Caldwell ya había tomado una decisión, y no iba a escuchar razones. Damon habló con calma, con las manos visibles. No hay necesidad de eso, oficial. Ambos metieron la mano bajo sus camisetas y sacaron placas colgando de cadenas alrededor de sus cuellos. Las levantaron para que Caldwell las viera claramente. Damon, agente especial Damon Wright, FBI. Kelvin, agente especial Kelvin Miles, FBI. Dejaron que las placas quedaran colgando entre ellos y Caldwell, y observaron cómo su rostro pasaba de confiado a confundido a pálido en cuestión de 3 segundos. El oficial Ryan Caldwell
se quedó congelado frente al banco con el taser, todavía apuntando a 2 agentes federales, y la realidad de lo que acababa de hacer empezó a hundirse. En su cara se puso pálida, y el sudor se le formó en la frente a pesar del aire fresco de la tarde. Miró fijamente las placas colgando del cuello de Damon Wright y Kelvin Miles, y abrió y cerró la boca 2 veces antes de que saliera alguna palabra. Ustedes debieron haber dicho eso desde el principio, balbuceó Caldwell, con la voz perdiendo toda la confianza que tenía segundos antes. ¿Cómo se suponía que lo supiera? Estaban actuando de forma sospechosa. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. La expresión de Damon no cambió. Su voz seguía calmada, pero ahora con filo. ¿Actuando sospechosos? Estábamos sentados en un banco. Eso no es sospechoso. Eso es existir siendo hispano. Y su trabajo no es observar a 2 personas que no hacen nada malo durante 15 minutos, esperando una excusa para hostigarlas. Kelvin añadió, igual de controlado, con el mismo peso. Su trabajo es seguir la ley, no perfilar a personas, no amenazarlas, y no exigir registros sin causa probable. Y definitivamente no sacar un taser contra agentes federales en una operación. Caldwell bajó un poco el taser, pero todavía lo sostenía. Seguía intentando encontrar una manera de que aquello tuviera sentido sin terminar con su carrera hecha pedazos. No sabía que eran FBI. Si se hubieran identificado desde el principio, nada de esto habría pasado. Damon se inclinó ligeramente hacia adelante, bajó el tono, y aún así sonó más contundente. No teníamos que identificarnos. No estábamos cometiendo ningún delito. Estábamos sentados en un banco público. Usted fue quien se acercó. Usted fue quien asumió. Usted fue quien escaló. Kelvin metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo de grabación que estaba sujeto por dentro de su camisa. Lo levantó para que Caldwell lo viera claramente. Y para que lo sepa, todo lo que dijo quedó grabado. Cada palabra, cada amenaza, cada comentario racista. En los ojos de Caldwell se abrieron. ¿Qué? Damon asintió hacia el dispositivo. Usted dijo, y cito, «Ya sabía que los de tu clase siempre están metidos en algo». Dijo, «Lo único que importa es que ustedes son hispanos y eso es lo único que los de su clase hacen». Nos amenazó con taser, exigió registrar materiales relacionados con una investigación federal, violó nuestros derechos de la Cuarta Enmienda y todo está en cinta. Las manos de Caldwell empezaron a temblar. Por fin bajó el taser del todo y lo enganchó al cinturón, pero le temblaron los dedos al intentar cerrar el seguro. Yo no lo quise decir así, solo estaba tratando de... Usted quiso decir exactamente lo que dijo, interrumpió Kelvin, con la voz firme. Vio a 2 hombres hispanos sentados en un banco y decidió que éramos criminales. Nos observó 15 minutos esperando que hiciéramos algo que justificara su sesgo, y cuando vio una entrega simple, completó el resto con sus suposiciones. Damon se puso de pie y Caldwell dio un paso atrás instintivamente. Damon no lo estaba amenazando, no alzaba la voz, pero la autoridad en su postura y en su tono dejó claro quién controlaba esa situación. Ahora, déjeme explicarle algo, oficial Caldwell, dijo Damon, mirándolo directamente. Acaba de amenazar con taser a 2 agentes federales que están en medio de una operación encubierta activa. Esa bolsa que exigió ver contiene inteligencia clasificada relacionada con una investigación de 6 meses sobre crimen organizado. Si usted la hubiera confiscado, si nos hubiera arrestado, si hubiera comprometido esta operación, no solo perdería el trabajo, estaría enfrentando cargos federales. La voz de Caldwell salió débil y defensiva. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, no lo sabía. Su trabajo, dijo Kelvin, poniéndose de pie también, no es perfilar a personas por el color de su piel. Su trabajo no es inventar causa probable cuando no la hay. Su trabajo no es amenazar a la gente con violencia,
porque se niega a un registro ilegal. Damon sacó su teléfono. Ahora, a menos que estemos detenidos, necesita despejar nuestro espacio inmediatamente. Caldwell parecía querer decir algo más, tal vez disculparse, tal vez intentar una vez más explicarse, pero las expresiones en los rostros de ambos agentes dejaban claro que no había nada que pudiera decir para arreglar esto. ¿Estoy detenido?, preguntó Caldwell en voz baja. No, respondió Damon, pero va a saber de nosotros, de nuestro supervisor y de la División de Asuntos Internos de su departamento. Ahora váyase. Caldwell asintió rápido, se dio la vuelta y caminó de regreso a su patrulla. Sus pasos fueron rápidos, casi tropezando, y sus manos seguían temblando cuando se sentó en el asiento del conductor. Se quedó un momento mirando el volante antes de encender el motor y salir del estacionamiento. Damon y Kelvin se sentaron de nuevo en el banco y lo vieron alejarse. Ninguno dijo nada por un instante. Luego Kelvin soltó un suspiro largo y negó con la cabeza. «Eso estuvo cerca», dijo Kelvin en voz baja. Damon asintió. «Demasiado cerca. Si nos hubiera arrestado de verdad, si hubiera tomado esa bolsa, toda la operación podría haberse ido al suelo». Kelvin miró el dispositivo de grabación aún en su mano. «Al menos lo tenemos todo grabado». Damon sacó el teléfono otra vez y marcó. Sonó 2 veces antes de que una voz contestara. «Aquí el agente supervisor especial Harding». «Señor, soy el agente Wright. Acabamos de tener un incidente en el sitio de la entrega. Un policía local se nos acercó, nos acusó de vender drogas, nos amenazó con un taser e intentó registrar materiales clasificados. Nos identificamos como FBI y se retiró. Pero necesitamos presentar una queja formal. Esto tiene que quedar registrado». Hubo una pausa al otro lado, y luego la voz de Harding regresó, aguda y enfocada. «¿Los amenazó con un taser durante una operación activa?» «Sí, señor. Y dejó muy claro que nos estaba apuntando por ser hispanos. Tenemos toda la interacción grabada. Envíeme la grabación de inmediato y presente una queja en su departamento. Quiero esto documentado a todos los niveles. ¿Cómo se llama?» «Oficial Ryan Caldwell. Patrullero. Parece novato». «Yo me encargo de aquí. ¿Están comprometidos?» «No, señor. La operación sigue intacta. Tenemos los materiales». «Bien. No hoy terminen la OP, pero quiero esa queja presentada hoy». Damon colgó y miró a Kelvin. «Harding está furioso». «Y con razón», dijo Kelvin. «Casi nos arresta un novato racista en una operación federal». Damon se puso de pie, levantó la bolsa de lona negra y se la colgó al hombro. «Llevemos esto de vuelta a la oficina y luego presentamos esa queja». Salieron juntos de Riverside Park y para cuando llegaron al auto, Damon ya estaba redactando mentalmente la queja formal. La carrera de 8 meses del oficial Ryan Caldwell estaba a punto de terminar. Damon Wrighton y Kelvin Miles entraron a la oficina local del FBI 2 horas después del incidente en Riverside Park, y lo primero que hicieron fue ir directo a la oficina del agente supervisor especial Marcus Harding. Harding ya los estaba esperando, sentado detrás del escritorio con los brazos cruzados y una expresión que decía que había pasado las últimas 2 horas, enfureciéndose con cada minuto que transcurría. «Y cierren la puerta», dijo Harding en cuanto entraron. Damon la cerró detrás de ellos, y ambos agentes se sentaron en las sillas frente al escritorio. Kelvin sacó el dispositivo de grabación y lo colocó sobre el escritorio entre los 3. Harding lo miró un instante, y luego levantó la vista hacia ellos. «Cuéntenme todo, de principio a fin». Damon empezó desde el inicio. Explicó que estaban sentados en el banco, esperando que llegara el contacto para la entrega programada. Se explicó que habían notado una patrulla en el estacionamiento, pero que no le dieron importancia porque la policía pasaba por el parque todo el tiempo. Explicó que el contacto llegó,
les entregó la bolsa con los documentos de inteligencia y el teléfono burner y se fue sin incidente. Y luego explicó que el oficial Ryan Caldwell se les acercó a los pocos segundos de la entrega, los acusó de vender drogas y exigió que le entregaran la bolsa. Kelvin tomó la palabra. Explicó que le dijeron a Caldwell que no habían cometido ningún delito, que se negaron a consentir un registro y que Caldwell escaló de inmediato. Explicó que Caldwell alzó la voz, amenazó con usar fuerza y sacó el taser. Explicó que Caldwell dejó explícitamente claro que los estaba apuntando por ser hispanos. Harding escuchó sin interrumpir. Cuando terminaron, tomó el dispositivo y presionó play. La grabación comenzó con la voz de Caldwell, alta y agresiva. John, ya sabía que los de tu clase siempre están metidos en algo. La mandíbula de Harding se tensó. La grabación continuó. La voz de Damon, calmada, cuestionando. Disculpe. La respuesta de Caldwell, acusatoria y segura. No te hagas el tonto conmigo. Los he estado observando. Acabo de atraparlos con las manos en la masa. Harding se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en el dispositivo. La conversación se reprodujo completa. Caldwell exigiendo la bolsa. Damon y Kelvin negándose. Y Caldwell escalando. El momento en que Damon preguntó si era porque eran hispanos, y la respuesta de Caldwell, clara e innegable. Eso no importa. Lo único que importa es que ustedes son hispanos, y al final, eso es lo único que los de su clase hacen de todos modos. La mano de Harding se cerró en un puño sobre el escritorio. La grabación avanzó hasta el momento en que Caldwell sacó el taser y amenazó con usarlo. El momento en que Damon y Kelvin se identificaron como agentes del FBI. El balbuceo defensivo de Caldwell cuando comprendió lo que había hecho. Cuando la grabación terminó, Harding se recostó en su silla y miró al techo un largo instante. Luego miró de nuevo a Damon y Kelvin. Amenazó con taser a 2 agentes federales en una operación encubierta activa, porque vio a 2 hombres hispanos sentados en un banco y decidió que eran criminales. Dijo Harding lentamente, con la voz tensa de ira controlada. Y admitió en cinta que los estaba perfilando por raza. Damon asintió. Sí, señor. Harding tomó su teléfono y marcó. Sonó una vez antes de que alguien contestara. Aquí el agente supervisor especial Marcus Harding, FBI. Necesito hablar con el jefe Howard. Es urgente. Hubo una pausa y luego lo transfirieron. Un momento después, una voz sonó por el altavoz. Aquí el jefe Howard. Jefe, habla SSA Harding, del FBI. 2 de mis agentes estaban realizando una operación encubierta en Riverside Park esta tarde cuando uno de sus oficiales se les acercó, los perfiló racialmente, los amenazó con un taser e intentó registrar materiales federales clasificados. Estoy presentando una queja formal y solicito una investigación inmediata de asuntos internos. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego la voz del jefe Howard regresó, cuidadosamente controlada. ¿Puede darme el nombre del oficial? Ryan Caldwell. Otra pausa. Abriré la investigación de inmediato. ¿Puede enviarme documentación? Le estoy enviando una grabación de toda la interacción. Está todo en cinta. Cada palabra. Harding terminó la llamada y miró a Damon y Kelvin. Ustedes 2 necesitan presentar declaraciones escritas formales. Incluyan cada detalle, cronología, citas exactas, todo. Ambos asintieron. Harding se inclinó hacia adelante, bajó la voz, pero la hizo más dura. Esto no se trata solo de lo que les pasó a ustedes hoy. Se trata de lo que este oficial les ha estado haciendo a personas que no tienen placas del FBI para mostrar. Si se siente cómodo perfilando y amenazando a agentes federales, imaginen lo que le hace a civiles que no pueden defenderse. Kelvin habló. Ya sabemos que tiene quejas en su historial, 3 de ellas, todas involucrando a personas de color. La expresión de Harding se oscureció. Entonces es un patrón.
y el departamento lo sabía y no hizo nada. Tomó el teléfono otra vez. No, voy a escalar esto. Esto va a la oficina del fiscal federal. Si Caldwell ha estado violando derechos civiles, necesita enfrentar cargos federales, no solo disciplina interna. Para cuando Damon y Kelvin salieron de la oficina de Harding 1 hora después, las ruedas ya estaban en movimiento. La grabación había sido enviada a la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía, al Departamento Legal de la ciudad y a la oficina del fiscal federal. Se habían presentado quejas formales a todos los niveles, y la historia ya empezaba a filtrarse. Esa misma noche, las noticias locales ya habían recogido la historia, y los titulares eran directos y devastadores. Policía novato amenaza con taser a agentes del FBI tras perfilar racialmente a hombres en un parque. Agentes federales presentan queja tras ser acusados de vender drogas durante una operación. Grabación captura oficial diciendo: "Lo único que importa es que ustedes son hispanos". El Departamento de Policía emitió un comunicado en pocas horas calificando el incidente como profundamente preocupante y prometiendo una investigación completa. Pero eso no frenó nada. El público quería respuestas, y las quería de inmediato. El oficial Ryan Caldwell fue puesto en licencia administrativa a la mañana siguiente. Asuntos Internos abrió una investigación formal ese mismo día, y lo que encontraron hizo que todo fuera todavía peor. El expediente de personal de Caldwell mostraba 3 quejas previas en 8 meses, todas de residentes hispanos y latinos, todas afirmando que los había detenido sin causa y interrogado agresivamente y tratado como criminales. Las 3 quejas habían sido anotadas por sus oficiales de entrenamiento. Las 3 estaban documentadas, y las 3 habían sido desestimadas sin consecuencias serias. El patrón era innegable, y el departamento lo había ignorado. En menos de una semana, Caldwell fue despedido. Los hallazgos oficiales señalaron que había incurrido en perfilamiento racial, realizado detenciones sin causa probable, amenazado a agentes federales, han intentado interferir con una investigación federal y mostrado un patrón claro de policiamiento sesgado. Tenía 26 años, 8 meses de experiencia, y su carrera policial se acabó. Pero el despido era solo el comienzo. El FBI no solo presentó una queja, presentó una demanda federal. Damon Wright y Kelvin Miles, representados por el equipo legal del FBI y un abogado privado de derechos civiles, demandaron al oficial Ryan Caldwell y a la ciudad por violación de derechos civiles, discriminación racial, detención ilegal e intento de interferir con una investigación federal. La demanda pedía casi $1 millón en daños y exigía reformas sistémicas para evitar que volviera a ocurrir. Y como el caso involucraba a agentes federales y una admisión grabada de perfilamiento racial, se convirtió en noticia nacional en cuestión de días. El nombre de Ryan Caldwell estaba en todas partes. Su rostro estaba en todos los sitios de noticias. Y la grabación de él diciendo: "Lo único que importa es que ustedes son hispanos", se reprodujo en cada noticiero. Su carrera no solo terminó, su reputación fue destruida y su nombre quedó permanentemente asociado a uno de los ejemplos más claros de perfilamiento racial jamás captados en cinta. La demanda presentada por los agentes especiales del FBI Damon Wright y Kelvin Miles avanzó por el sistema legal más rápido que la mayoría de los casos de derechos civiles, principalmente porque la evidencia era tan abrumadora que los abogados de la ciudad sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar en un juicio. La grabación era clara, innegable y demoledora. La voz de Caldwell diciendo: "Lo único que importa es que ustedes son hispanos", sonaba en cadenas nacionales durante semanas, y ninguna maniobra legal podía borrar esas palabras. La ciudad llegó a un acuerdo por $950,000 en 4 meses.
El acuerdo no incluyó solo compensación económica, no, sino una lista de reformas obligatorias que el FBI y el equipo legal de los agentes habían exigido. El Departamento de Policía tuvo que implementar capacitación integral sobre sesgos para todos los oficiales, establecer una junta independiente de supervisión civil para revisar quejas de perfilamiento racial, crear nuevos protocolos que obligaran a los oficiales a documentar la causa probable específica de cualquier detención o registro, y realizar auditorías trimestrales de grabaciones de bodycam para identificar patrones de comportamiento discriminatorio antes de que escalaran a incidentes federales. La terminación de Caldwell fue rápida y permanente. Fue despedido 3 semanas después del incidente y el Estado le revocó la certificación policial. A los 26 años, después de solo 8 meses en el trabajo, su carrera en la aplicación de la ley se terminó. Intentó apelar el despido 2 veces, y ambas apelaciones fueron rechazadas. La evidencia era demasiado fuerte, el patrón demasiado claro y la indignación pública demasiado intensa como para que cualquier junta de revisión justificara darle otra oportunidad. Pero el despido de Caldwell no fue el final de la historia. La investigación de asuntos internos que siguió a su determinación descubrió algo aún más preocupante. Cuando los investigadores revisaron el registro de quejas de todo el departamento, encontraron que Caldwell no era el único oficial con un patrón de paradas, sin causa probable, dirigidas a comunidades de color. 5 oficiales más tenían historiales similares, múltiples incidentes documentados, todos involucrando a residentes hispanos y latinos, todos afirmando el mismo comportamiento. El departamento tenía esas quejas archivadas, los supervisores las habían anotado, y no se había hecho nada para abordar el patrón hasta que el FBI los obligó. Y esos 5 oficiales fueron puestos en licencia administrativa mientras se investigaba. 2 terminaron siendo despedidos. 3 fueron reasignados a tareas administrativas y obligados a completar capacitación adicional antes de volver a patrullar. El fracaso del departamento para actuar sobre quejas documentadas se convirtió en una parte central del caso del FBI, y fue una de las razones principales por las que la cifra del acuerdo fue tan alta. Y el caso se volvió un ejemplo emblemático usado en programas de entrenamiento policial en todo el país. La grabación de la interacción de Caldwell con los agentes Wright y Miles ahora se reproduce en academias de policía y talleres de derechos civiles como una demostración clara de cómo se ve el perfilamiento racial, lo rápido que el sesgo puede escalar a violaciones de derechos, y por qué los patrones de quejas deben tomarse en serio antes de que resulten en demandas federales. Damon Wright y Kelvin Miles continuaron su trabajo con el FBI. La operación encubierta que estaban llevando a cabo en Riverside Park se completó con éxito 2 semanas después del incidente, y la inteligencia que recibieron en esa bolsa llevó al arresto de 11 individuos involucrados en una red de tráfico de drogas interestatal. Ambos agentes recibieron reconocimientos por su trabajo, y ambos han usado su experiencia con Caldwell para abogar por mejor capacitación y rendición de cuentas en agencias locales que trabajan junto a operaciones federales. La vida de Caldwell, después de ser despedido, ha sido difícil. No ha podido encontrar trabajo en fuerzas del orden en ningún lugar del país. Las verificaciones de antecedentes siempre revelan la razón de su despido, y la grabación viral asegura que su nombre quede permanentemente asociado al perfilamiento racial. Intentó trabajar en seguridad privada, pero lo despidieron después de 2 meses, cuando clientes reconocieron su nombre y pidieron que lo retiraran. Ahora trabaja en retail por cerca del salario mínimo, y cada solicitud de empleo que llena le exige explicar por qué fue despedido del trabajo anterior. 5 años después, las reformas implementadas como parte del acuerdo siguen vigentes. La Junta Independiente de Supervisión revisa cada queja de perfilamiento racial,
y los oficiales con patrones de paradas sin causa probable ahora son señalados y obligados a reentrenamiento o enfrentan suspensión. Las grabaciones de Bodycam se auditan trimestralmente y los supervisores son responsables si no abordan quejas documentadas. Los cambios no han eliminado el perfilamiento racial, pero han creado un sistema donde oficiales como Ryan Caldwell no pueden operar sin control durante meses mientras se acumulan quejas en sus expedientes. El caso también tuvo un impacto más amplio. La oficina del fiscal federal lo usó como base para una revisión de prácticas policiales en la ciudad, y el Departamento de Justicia emitió nueva guía para prevenir el perfilamiento racial en jurisdicciones que reciben fondos federales. El acuerdo y las reformas que siguieron se convirtieron en un modelo que otras ciudades señalaron al implementar sus propias medidas de rendición de cuentas. La lección fue cara y pública. Dos agentes federales sentados en un banco del parque nunca deberían ser perfilados, amenazados y casi arrestados por la etnia o el color de su piel. Una placa no otorga permiso para ignorar la Constitución, y los patrones de perfilamiento racial tienen consecuencias que van mucho más allá de la carrera de un solo oficial. Le cuestan a las ciudades millones de dólares, destruyen la confianza pública y exponen a los departamentos a supervisión federal que podría haberse evitado si los supervisores hubieran actuado con la primera queja, en lugar de esperar a que el FB1 los obligara. Si esta historia te recordó que el perfilamiento racial no solo daña a civiles, también puede poner en riesgo operaciones federales y costarle millones a una ciudad, compártela. ¿Qué reformas crees que necesita cada departamento de policía para evitar que los oficiales perfilen a personas sin consecuencias? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si crees que 2 hombres deberían poder sentarse en un banco sin ser tratados como criminales, suscríbete. No vamos a parar con estas historias hasta que la rendición de cuentas sea la norma, no la excepción.